Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy es un día histórico para el Grupo Parlamentario Vox y puede serlo también para el conjunto de esta Cámara. Hoy tenemos todos aquí una oportunidad infrecuente, la oportunidad de tomar medidas decentes y esenciales en defensa de nuestra democracia. Para eso es para lo que hemos venido aquí. Democracia es un concepto que la izquierda lleva años manipulando, no sin cierto éxito. La democracia, como gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, es un delicado equilibrio que solo se mantiene cuando se evita una visión unilateral y revolucionaria, que es precisamente típica de la izquierda radical. Por eso, permítanme que comience recordando qué distingue una verdadera democracia de aquello que no lo es. Porque democracia no es solo votar cada 4 años. Por ejemplo, en Cuba se celebran elecciones parlamentarias cada 5 años, pero pocos calificarían a Cuba como una democracia. Bueno, ya sé que algunos de ustedes sí. Pero democracia es garantizar que los poderes públicos se someten a la ley. Sin ley no hay democracia. Por eso, una democracia solo subsiste si todo el poder se ejerce de acuerdo con las leyes y respetando los derechos de todos. Y no se permite que se modifique ni se altere, ni a través de un referéndum ilegal, ni con presión violenta en las calles, ni con terrorismo. Democracia es garantizar la pluralidad cultural, no la imposición de quienes pretenden, siguiendo a Gramsci, crear una hegemonía desde las élites políticas al mando de la educación, la cultura y los medios de comunicación. Una democracia digna de tal nombre tiene que tener los instrumentos necesarios para defenderse de quien la amenaza, sobre todo cuando se la amenaza con medios públicos que asfixian el pluralismo mediático y cultural, como ya advirtió a principios del siglo XIX Tocqueville. Es indudable que no hay democracia sin pluralismo, que la democracia se nutre de la libertad de expresión y que el papel de los partidos políticos es esencial en una sociedad democrática. Pero no es menos cierto que, como recuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en su sentencia sobre Herri Batasuna, de 30 de junio de 2009, un partido político puede hacer campaña en favor de un cambio de legislación o de las estructuras constitucionales del Estado con 2 condiciones. La primera, que los medios utilizados a tal fin sean plenamente legales y democráticos. Y la segunda, que el cambio que se persiga sea en sí mismo compatible con los principios democráticos fundamentales. Y ahí está la clave. Que los medios empleados sean legales y que el fin que se busque sea en sí mismo compatible con los principios democráticos fundamentales. Por lo tanto, ni el terrorismo de ETA, amparado en sus brazos políticos, llámese Herri Batasuna o Bildu, ni el golpe de Estado en Cataluña, perpetrado conjuntamente por los separatistas de izquierda y de derecha, con sus innumerables siglas, todos aliados para tapar sus vergüenzas de la era de Pujol, ni el plan Ibarretxe del PNV, ninguna de estas amenazas tienen cabida en nuestra estructura constitucional. Porque aquello que buscan imponer, es decir, la ruptura de España, es en sí mismo incompatible con los principios democráticos fundamentales, empezando por los principios del principio de la Constitución. En efecto, no es casualidad que dichos principios conformen las primeras palabras de la Constitución española. Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. El pueblo español en su conjunto, señorías. Por tanto, es el sujeto de la soberanía nacional. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Estos primeros artículos de la Constitución integran su título preliminar por una razón, porque tienen el más alto valor normativo.
Por tanto, pocas cosas puede haber más importantes para el Poder Legislativo, que al fin y al cabo es quien redactó y aprobó nuestra Carta Magna, que defender estos principios y proteger el sistema constitucional de aquellos que pretenden acabar con él. Se trata de proteger nuestra democracia de uno de sus principales enemigos, los nacionalismos. Señorías, yo sé que muchos de ustedes han perdido cierta sensibilidad ante la presencia de esta amenaza. Es natural. Son muchos años ya de ir blanqueando posiciones políticas y políticos que realmente persiguen objetivos incompatibles con nuestro ordenamiento jurídico, con la naturaleza incluso de la tarea que nos han encomendado los españoles. Algunos de estos políticos les han hecho a ustedes bajar la guardia porque visten de forma elegante, tienen suite reservada en el Hotel Palace y desayunan con exquisitos modales. Algún otro porque aparenta ser un señor estupendo de Neguri, con las mejores intenciones y una razonable capacidad de diálogo. Y otros porque, pese a que no disfrazan su radicalidad ni en su aspecto ni en sus modales, sencillamente ustedes se han acostumbrado a verles por aquí. Incluso se han acostumbrado a negociar con ellos la formación de gobiernos, como si fueran negociadores bona fide, pero no lo son. Sin duda, es un éxito de los nacionalismos haberse hecho pasar todos estos años por demócratas. Hoy en día incluso se atreven a dar lecciones de Constitución y a repartir carnets de demócratas a los demás. No me cabe duda de que hoy pretenderán quitarnos el carnet demócrata a los 52 de Vox, con enormes aspavientos y palabras gruesas. Pero sepan todos ustedes que en Vox ni les tenemos miedo, ni les concedemos la superioridad moral que otros le han concedido en el pasado. El rey está desnudo, todo el mundo lo sabe, aunque hasta ahora nadie se lo ha dicho. El nacionalismo es incompatible con la democracia. Se lo repito, puesto que les hace tanta gracia. El nacionalismo es incompatible con la democracia. Es así. Los que niegan la indivisible unidad de la nación española están fuera de la ley, así de claro y así de sencillo. Y si están al margen de nuestra Constitución, ya es hora de que se sometan a las reglas con las que jugamos todos los demás o que abandonen este terreno de juego. Es verdad, señores nacionalistas, que nadie les había dicho esto durante muchos años y quizá por eso pensaban que este era un debate cerrado. Uno más de ese consenso progre al que han llegado gracias a su habilidad. Y un consenso que nadie se iba a atrever a romper, bajo pena de que ustedes y sus socios les acabaran atacando. Se han creído investidos de algún tipo de autoridad moral, porque les reciben en los despachos y les abren la Moncloa. Pues mire, les anuncio que ese tiempo ya pasó, se acabó. Han jugado ustedes durante demasiados años con el miedo, pero ahora se les ha acabado el juego. Ya les he dicho que nosotros ni aceptamos su superioridad moral ni sus credenciales pretendidamente democráticas, ni antes, ni ahora, ni nunca, porque carecen de ellas. Esto lo tienen claro muchas naciones de nuestro entorno. El blindaje de la unidad territorial y la soberanía nacional es la norma y no la excepción. Por ejemplo, Francia no tolera formaciones políticas que atenten contra su soberanía nacional. El artículo 4 de su Constitución establece que los partidos y agrupaciones políticas deben respetar los principios de la soberanía nacional. En el caso de Italia, el artículo 5 de su Constitución prohíbe cualquier tipo de secesionismo o cesión territorial. En Alemania, los partidos separatistas son directamente ilegales. El artículo 21 de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana dice que son inconstitucionales los partidos que, según sus fines o según el comportamiento de sus adherentes, tiendan a trastornar o a poner en peligro la existencia de la República Federal Alemana. La ley electoral portuguesa directamente prohíbe la creación de partidos de ámbito regional o local. No podrán constituirse partidos políticos que, por su designación o objetivos programáticos, tengan índole o ámbito regional. Y ya hemos mencionado la jurisprudencia europea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En España, por desgracia, tardamos tiempo en asumir con normalidad lo que ya es normal en Europa. Durante demasiados años, ETA contó con cierta complicidad de una parte de la opinión pública y logró formar parte de la realidad institucional. En aquellos oscuros tiempos, las víctimas del terrorismo eran enterradas en silencio, casi en la clandestinidad, sin la presencia ni el reconocimiento de sus compatriotas y de sus representantes. Era la época de la paz de los cementerios. La Ley de Partidos de 2002 ayudó a revertir esta situación insoportable. Acabó con el perverso doble juego de votos y bombas.
Supuso un paso importantísimo para la derrota de la banda terrorista ETA. Se aprobó en esta Cámara con un amplísimo consenso que hizo posible que España dejara de ser el único país que pagaba a terroristas. Semanas después, el propio Congreso de los Diputados instaba a la ilegalización de organizaciones políticas de terrorismo. Fue uno de los momentos estelares de este Parlamento. El Tribunal Supremo declaró la ilegalización de Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, y su aplicación acabó con la representación de todos ellos en las instituciones. El marco estaba claro. En una democracia no son aceptables quienes tienen como único fin acabar con ella. No tienen cabida quienes entre sus medios o sus fines pretenden atentar contra los pilares de nuestra convivencia. No cabe la oferta electoral del totalitarismo, ni someter a votación la integridad de la democracia, el menoscabo de los derechos individuales o el pluralismo. Este marco, hay que decirlo, sigue plenamente vigente. La sentencia del Tribunal Constitucional aprobada en 2011, con una escasísima mayoría progre, claro, afecta únicamente a la entidad probatoria de los indicios manejados por el Tribunal Supremo para la legalización de Sortu, pero no altera ni una coma el contenido de una ley plenamente vigente. Y además, estos indicios y evidencias han seguido acumulando desde entonces. En 2012, UPyD trajo a esta Cámara una iniciativa para instar al Gobierno de Mariano Rajoy a la ilegalización de Bildu. Trajo 25 pruebas indiciarias que evidenciaban los vínculos con ETA y cómo justificaban asesinar a quienes no compartían sus ideas. Todos recordamos lo que pasó aquel triste día en esta Cámara. No se aprobó. Y hace unos días, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a quienes desde aquí mandamos un fraternal abrazo para todas las víctimas. La AVT, decía, hizo llegar hace unas semanas a la fiscal general del Estado, a la sazón exministra de Justicia del Partido Socialista, hasta 250 pruebas que profundizaban en esta evidencia. Eso fue hace 2 semanas. Lo que no ha habido nunca, ni antes con Rajoy ni ahora con Pedro Sánchez, ha sido la más mínima voluntad de ilegalizar lo que sigue siendo el brazo político de ETA, con los mismos objetivos y sin una condena a sus medios sanguinarios, con un agravante que Pedro Sánchez no va a ilegalizar a quienes necesita para gobernar. Así de mercantilista y así de triste. Concluyo. No se trata de ilegalizar ideas, como por cierto sí quieren hacer ustedes con las sucesivas vueltas de tuerca a la orwelliana Ley de Memoria Histórica, o como la llaman ahora, Ley de Memoria Democrática. Nosotros no queremos, como ha dicho hoy la vicepresidenta Calvo, construir una memoria común de todos los españoles. ¡Qué salvajada! ¡Qué ataque a la libertad! No, nosotros no vamos a crear una policía del pensamiento o de las ideas. Lo que vamos a hacer es preservar el espacio de libertad, que es la Constitución, y defenderla de los que tienen entre sus medios y fines destruir la unidad y la soberanía de España. Es decir, defender la democracia. Por eso, hoy, los que al asumir válidamente el cargo de diputados juramos defender y hacer guardar la Constitución, tenemos la oportunidad de hacer valer nuestro juramento en defensa del demos, la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. No podemos alentar lo que destruye nuestro proyecto común, que es España. No podemos, no solo por razones legales, sino sobre todo por razones morales, porque España no nos pertenece, porque es el legado de los padres de nuestros padres, que tenemos que dejar a los hijos de nuestros hijos. Porque aunque algunos hayan desistido, hay cada vez más jóvenes y mayores que entienden que su trascendencia estriba en su deber de custodiarla para generaciones venideras. Y porque custodiarla implica preservar su unidad, proteger la convivencia, el pluralismo y la legalidad frente a las amenazas que afronta a diario. Señorías, en esta hora crucial, ninguno de ustedes puede evadir su responsabilidad patriótica. Los partidos que sistemáticamente trabajan para acabar con nuestros derechos Señor están Espinosa fuera de de la los ley. Monteros, tiene que terminar, por favor. Los partidos que sistemáticamente trabajan para acabar con nuestros derechos están fuera de la ley. Y no hacer todo lo posible para ilegalizarlos sería traicionar lo que juntos hemos contribuido a construir. Sería traicionar nuestro juramento. Para acceder a este Parlamento, juramos defender a España. Y es lo que vamos a hacer hoy. Únanse a nosotros. Y hagámoslo todos juntos, por nuestros abuelos y por nuestros nietos. Sin miedo a nada ni a nadie. Porque más vale tener cicatrices por intentarlo que la piel intacta por cobardes. ¡Viva España! Gracias, señor Espinosa de los Monteros.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Bahí Cantenys. Gracias, presidenta. La ley de partidos, ya en el 2002, generó una reacción de muchas organizaciones de derechos humanos y, en concreto, del en ese momento relator especial de las Naciones Unidas de protección de los derechos humanos y de lucha contra el terrorismo internacional. Las alertas tenían que ver con el peligro a vulnerar el derecho a la participación política. Después de eso, hoy ustedes nos traen aquí una propuesta para ilegalizar a los partidos independentistas. En Cataluña son la mayoría democrática que gobierna, para que todo el mundo dimensione la propuesta de lo que nos trae hoy Vox. Pero para nosotras, hoy el tema importante no es la literalidad del discurso que ha hecho el señor diputado o de la modificación de ley que nos plantean, sino qué supone, qué es Vox, qué función tiene en este Parlamento y en la actual situación en el Estado español. Bien, esta gente no son una excepción, ni un fenómeno meteorológico, ni una cosa de la fatalidad, como algunos y algunas comentaristas a menudo les explican. Estos señores son la expresión del aparato de Estado español ante la situación de crisis de legitimidad que hay ahora mismo. Y estos señores son, desde una perspectiva democrática, un problema. Y no son un problema, estoy de acuerdo con el señor Espinosa de los Monteros, no es una cuestión de libertad de expresión. Son un problema por las consecuencias materiales que tienen las posiciones políticas como las que defienden. Son un problema porque defienden postulados políticos que van en contra de los derechos de las mujeres, niegan la violencia machista, de los derechos de las personas migrantes, relacionan sistemáticamente Silencio, por la favor. migración. Ya han tenido su rato, ahora es el nuestro. Les agradeceríamos que después de haber hablado de pluralismo y de democracia durante 10 minutos, guarden un poco de silencio. Gracias. Decía, el tema son los postulados políticos que defienden. Van en contra de los derechos de las mujeres, niegan la violencia machista, van en contra de los derechos de los migrantes, están sistemáticamente relacionando migración con delincuencia, están totalmente a favor de los ricos, no hay solo que ver su programa electoral, y además ahora, y desde hace tiempo, pero ahora ya en formato proposición de ley, en contra de los independentismos. Y el problema es que estos postulados coinciden, por ejemplo, con todo el inventario de crímenes de odio que ha habido en el Estado español, que son 102 desde la década de los 90, por razones de racismo, de transfobia, de aporofobia, de homofobia, que coinciden y amparan ideológicamente los feminicidios, y las cifras son espeluznantes, y que coinciden con las agresiones sistemáticas a las organizaciones soberanistas o independentistas. Podemos hablar de Òmnium Cultural la setmana passada, del incendio al Casal Popular de Castelló, o podemos hablar de l'Ateneu independentista d'Hostafranc. Y esta gente además es un problema porque las fuerzas progresistas de este Estado español y de este Parlamento no les plantan cara en la batalla cultural que esta gente está librando hace mucho. Esta gente se plantea como acusación popular en el juicio del Tribunal Supremo y la abogacía del Estado acaba adquiriendo su discurso. En este Congreso no se puede hablar de monarquía, nosotros nos han retirado una moción, no se puede hablar de racismo institucional, pero estamos hablando aquí de cómo ilegalizar a los partidos independentistas. ¿Pero qué hacen ustedes? ¿Ustedes se piensan que esto va a parar? Y además son un problema en un Estado donde no ha habido limpieza democrática desde la dictadura. En el 77 la Dirección General de Seguridad reconoce en un documento que la extrema derecha era controlada de alguna forma por la misma Dirección General de Seguridad. Era al mismo tiempo de los asesinatos de Atocha, del asesinato de Arturo Ruiz o del ataque a la revista Papus. O la semana pasada con el juicio Martín Villa, que tuvimos que aguantar la carta de 4 expresidentes alabando su contribución a la transición, cuando este señor era representante de las mayores torturas que hubo aquí en dictadura.
Los vínculos entre la extrema derecha y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son una quimera que nos inventamos desde la izquierda independentista. De hecho, Xavier Vinader, uno de los periodistas que dedicó su vida a esto, explicaba cómo en los 70 y en los 80 en el País Valencià y Euskal Herria la extrema derecha actuaba bajo operatividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los GAL, que todavía tampoco nadie ha pasado por un juzgado, el Batallón Vasco Español o la AAA o la Batalla de Valencia misma. Vinader acabó condenado por los tribunales y en el exilio, cuando en este Estado nadie acaba condenado por estar vinculado a la extrema derecha y por el terrorismo de Estado que este supone. Todavía estamos esperando que el asesino de Guillem Agulló pase por delante de un juez. Y es que Vinader planteaba una cosa que es clave. El aparato de Estado español nunca ha visto a la extrema derecha como un problema. Al contrario, le ha visto como una colaboración en defensa del status quo. Sí, les miro a ustedes, porque con esos ya no hay nada que hacer. Es que la responsabilidad política de que esta gente no avance la tienen las fuerzas progresistas de este Estado. Es que lo que no puede ser es que esta gente campe libremente, que esta gente suba aquí a pedir que se ilegalicen partidos independentistas y aquí no se puede hablar ni del rey, ni se puede hablar de muchas de las cosas que afectan en este Estado. Y por eso les llamo la atención, porque cuando esta gente habla de limitar los derechos de las mujeres, ustedes, con todo el criterio político, contestan con más feminismo. ¿Por qué, cuando hablan de ilegalizar a los partidos independentistas, ustedes no contestan con el derecho a la autodeterminación? ¿Ah? A la extrema derecha se la combate con proyecto político. Nosotros tenemos uno, el dels països catalans, feministes, antirracistas y socialistas. Ustedes cada vez que lo decimos nos miran con soberbia, incluso con cierta condescendencia. A nosotros lo que nos parece utópico es que ustedes pretendan plantar cara con una alternativa política a esta gente con una Constitución firmada bajo ruido de sabres y con una Constitución atestada sistemáticamente por los poderes financieros. ¿Qué alternativa política ofrecen ustedes al conflicto catalán? ¿Más cárcel? ¿Más exilio? ¿Así se piensan que van a parar a esta gente? La única respuesta puede ser la autodeterminación y la amnistía, porque la única forma de parar a la extrema derecha es poniendo un proyecto político encima de la mesa y no continuar haciendo una batalla dialéctica porque a usted les dan votos. Eso pasó en Andalucía y miren cómo acabaron las elecciones. Acabo. En primer lugar, agradeciendo al antifascismo organizado dels països catalans, de l'estat espanyol y del mundo. Gracias por defender la democracia con vuestras vidas. Y en especial a la familia de Guillem Agulló, que nos enseñó a luchar a muchas y que por fin estos días verá en pantalla la justicia política que los tribunales de este país nunca les dieron. Visca els països catalans lliures, visca Galiza Seibe y gora Euskal Herria República. Gracias, señora Vehí. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Izpuru Arzallus. Arratsaldeon, buenas tardes. Eskerrik asko, presidenta. $3.211. ¿Saben lo que son? Los votos de Euskal Herria Bildu en las últimas elecciones al Parlamento Vasco y al Parlamento Navarro. ¿Saben cuántos obtuvieron ustedes? 22.000, 22.060 exactamente. 300.000 frente a 22.000. Euskal Herria Bildu tiene 28 parlamentarias, ustedes una. Euskal Herria Bildu tiene 1.252 ediles, 1.262, perdón. Gobierna 121 ayuntamientos y tenemos 39 junteros y junteras, 5 diputados, 2 senadores y 28 parlamentarios y parlamentarias. Le voy a recordar sus datos, que son fáciles de recordar, ciertamente. 0 concejales, 0 junteras, 0 alcaldías, 0 diputados
y senadores y una parlamentaria. Cualquiera diría, señor Espinosa de los Monteros, que es la ciudadanía vasca quien de facto les ha ilegalizado a ustedes en las urnas y de manera democrática. Y es que ese es su gran problema, la democracia. Por eso intentan ganar mediante ilegalizaciones lo que saben que jamás conseguirán en las urnas. Y tengo que reconocerle que al menos ha sido claro, esa es la virtud que tienen, sí al menos en el texto que han presentado aquí, porque son una versión sin complejos del franquismo estructural que todavía pervive en ese Estado. Y con esa claridad es con la que dicen lo que ya sabíamos, que el objetivo de la ley de partidos, las ilegalizaciones, era acabar con el independentismo. Al escucharle podría parecer otra de las locuras que ustedes traen a esta Cámara de vez en cuando para generar crispación, odio y confrontación. Pero esta propuesta, lamento decírselo, no es ninguna novedad. Y estoy segura de que hoy la mayoría de este hemiciclo rechazará esta propuesta por parecerle un sinsentido. Pero las ilegalizaciones de partidos independentistas han sido una realidad desde hasta hace poco tiempo, hasta hace 9 años en Euskal Herria. Y entonces no eran locuras de Vox, eran ilegalizaciones alentadas por el Partido Popular y el Partido Socialista en nombre de la democracia. Durante años, miles y miles de vascos y vascas fuimos ilegalizadas. Se nos negó el derecho al voto y el derecho a ser elegidas. Se nos dijo que nuestro proyecto era ilegal. Se embargaron cuentas, se cerraron sedes por la fuerza, se impusieron fianzas millonarias, se detuvo a gente por impulsar aquellos partidos y se les encarceló durante años por querer hacer política de manera pública. Y lo más grave, se criminalizó a cientos de miles de personas por sus ideas. Se retorcieron las leyes y se inventaron otras con tal de sacar al independentismo vasco de la ecuación política. Construyeron el todo es ETA y se valieron de ello no solo para ilegalizar partidos, sino para ilegalizar organizaciones de todo tipo, también periódicos y radios. Todo con tal de acabar con el independentismo. Hoy podemos decir que no existe ecuación política posible sin el independentismo vasco, ni en Madrid ni en Euskal Herria. Así que ya lo ve, señor Espinosa de los Monteros, llegan tarde, porque hace tiempo que en Euskal Herria ganamos la batalla de las ilegalizaciones y la prueba es que el independentismo está más fuerte que nunca y cada vez somos más. Desde 2002, efectivamente, año del que data esta ley de partidos, 13 formaciones políticas han sido ilegalizadas. Y entre esas 13 me detengo en una, la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, porque creo que nada puede ser más simbólico. ANV se constituyó en 1930, antes de la Guerra Civil. Fue ilegalizada en el franquismo y de nuevo vuelta a ilegalizar en 2008. Así hasta 2011, en que llegamos a Bildu, que estuvo también a punto de ser ilegalizada. En el último minuto pudo concurrir a las elecciones municipales de 2011. Y de esa forma llegué yo a ser alcaldesa de mi pueblo, Usurbil, porque se exigía que las listas estuvieran integradas por personas que nunca antes habían formado parte de las listas prohibidas. 40.000 personas sobre las que se impuso la negación radical de su derecho de sufragio pasivo. Así que ya lo ven, señores y señoras de Vox, yo soy un producto de la ley de partidos, se puede decir de esa forma, y por eso estoy ahora aquí, en esta tribuna. Les advierto que el compromiso que nos ha llevado a miles de personas para caminar hacia la construcción de una república vasca justa, democrática y en paz sigue intacta. Y les haremos frente a ustedes y a sus ansias ilegalizadoras. No pudieron entonces y no podrán ustedes ahora, tampoco podrán. Y no podrán porque aquí seguimos. Es más, paradojas de la vida. Hoy es el día que tras 3 décadas intentando acabar con la izquierda independentista vasca, resulta que estamos aquí condicionando el Gobierno de España y las leyes que este Congreso aprueba, mientras que ustedes no pintan absolutamente nada. Esto sí que es justicia poética. Y termino, señorías. Señoras, señores de Vox, ¿ustedes se han leído su propuesta? ¿La han analizado bien? Les voy a leer lo que ustedes proponen que debería ocurrir para ilegalizar un partido. Se considerará razón para la ilegalización, y leo textual,
vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión y persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. Se han descrito ustedes a ustedes mismos, palabra por palabra. ¿Pretenden ustedes autoilegalizarse? Porque sí, ustedes vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales de colectivos sociales, ya sean inmigrantes, feministas o personas LGTBI. Promueven y justifican los atentados contra la integridad de las personas, como lo hacen cuando señalan los centros de menores no acompañados y después estos son atacados. Y por supuesto que ustedes excluyen y persiguen a personas por razón de ideología, religión, nacionalidad, raza, sexo y orientación sexual. Básicamente, excluyen y señalan a todo planteamiento que difiera del suyo. Y como le he dicho, han descrito perfectamente lo que es Vox y las razones para su ilegalización. Pero que lo sepan, nosotras no pediremos su ilegalización, porque creemos en la democracia frente al fascismo. Lo que vamos a hacer es hacerles frente en las instituciones, en la calle y en todos los espacios que ustedes estén presentes, y estamos seguras de que será la propia sociedad vasca quien les destierre para siempre de nuestro país. Frente a sus soflamas, adapto una frase, una famosa frase, y la traigo a la actualidad, a esta actualidad de hoy en día. No convenceréis, pero tampoco venceréis. Señorías, señoras, señores de Vox, miren a su alrededor. El independentismo vasco, catalán y gallego está más fuerte que nunca. No solo más fuerte, también más unido que nunca. Sí, más pronto que tarde, Euskal Herria, Galicia y Cataluña serán repúblicas justas, señora Aizpurua, libres tiene que terminar, por favor. Y democráticas. Termino ya. Y ustedes no serán más que un mal recuerdo del pasado. Visca Cataluña lliure, viva Galicia Seibe, gora Euskal República. Gracias, señora Aizpurua. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Ya lo dijo el señor Ortega, también el señor Abascal, hasta el señor Garriga. Vamos a ilegalizarles. A falta de ideas sesudas o sofisticadas, pues hombre, no está mal como ruido de fondo ahora para precalentar esa moción de censura que ya tardan en concretar. Por cierto, eso si la concretan algún día, al paso que van, en vista de cómo declinan la invitación quienes se les ofrece encabezarla. Ilegalizar a quienes tengan ideas independentistas. Basta con ver el artículo 4, 5, 8 de las modificaciones que proponen. Ilegalizar ideas. El fondo de esta proposición es evidente. Si la realidad no me gusta, lo prohíbo y lo oculto. Oigan, esto es el sueño de toda estratega electoral. Son unos cracks. No falla, profundicen por ahí. Si no dejo presentarse a los demás, seguro que gano. Pero en realidad no son ustedes nada originales, señor Espinosa, no lo son, no es esto un día histórico. Lo que hoy están proponiendo y lo intentaron otros aquí, y oh casualidad, eran los mismos que estuvieron íntimamente ligados a los golpes militares. El año 1918 se personaron por primera vez diputados del Partido Nacionalista Vasco en este Congreso. Los nacionalistas vascos y también los catalanes fueron duramente atacados por tradicionalistas y monárquicos. Según ellos, nadie podía sentarse en el Parlamento si no declaraba que su patria es España. Pues no basta con declarar que se es ciudadano español. Solo puede ocupar un escaño quien ama a España como patria y no tiene más patria que España. Poco después,
El régimen dictatorial de Primo de Rivera acabó legalizándonos. Sufrimos el mismo acoso durante las legislaturas republicanas y con la dictadura franquista. De nuestros 125 años de historia hemos estado ilegalizados casi 50. Dice el señor Espinosa que el nacionalismo es incompatible con la democracia. Sí, claro, todo nacionalismo menos el suyo. De la pseudoargumentación jurídica que se hace en su proposición de ley, se deduce que ustedes no deben haberse enterado de que la democracia española, tal y como está configurada por la Constitución, no es una democracia militante. O bien no han querido leer la sentencia 48 de 2003 sobre la ley de partidos políticos, o si se la han leído, es que piensan que los magistrados del tribunal eran unos zotes o una panda de rojos separatistas encabezados por su presidente. Y a la sazón ponente de dicha sentencia, Manuel Jiménez de Parga, un conocido extremista de izquierdas y exdiputado de la legislatura constituyente por UCD. Pues bien, en los fundamentos jurídicos de dicha sentencia se dice reiteradamente que, abro comillas, en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de democracia militante, esto es, un modelo en el que se imponga no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. Y continúa, como también lo hace la actual ley de partidos políticos, cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos. No se trata de prohibir la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional. Y resulta que lo que ustedes nos están proponiendo es ilegalizar a quien aspira a la secesión, aun cuando sea por métodos democráticos. Ustedes amenazan con ilegalizar a un partido independentista simplemente por verbalizar su ideario. Han citado incluso el Plan Ibarretxe, escrupulosamente tramitado según la legislación. ¿Cómo pueden presentar una iniciativa semejante como esta, como un acto de defensa de la Constitución, como defensa del régimen democrático? Hace falta tener rostro. El peligro para la democracia son ustedes. Dan ganas de mandarles a donde lo habría hecho la Bordeta. ¿Qué carajo van a defender ustedes el sistema constitucional? La semana pasada calificaron a este gobierno como el peor en 80 años. 80 años, que no es un número redondo precisamente, no está elegido al azar. Y cuando Abascal ha sido cuestionado por la prensa si el régimen de Franco era mejor, cobardemente ha dado la callada por respuesta. O sea, que según ustedes con Franco vivíamos mejor. ¿Qué carajo van a valorar el régimen en el que están? Acusan a los demás de lo que ustedes son culpables en primer grado, porque los independentistas querrán irse, pero dejarán a España con sus instituciones libres. A ustedes lo único que les importa es la unidad del Estado español. Si hay una democracia, bueno, si eso ya les da igual. Es más, mejor que no haya, que con Franco se vivía mejor que ahora, según Abascal. Ustedes son los que pretenden cargarse el modelo de Estado que dicen defender, no los demás, que querrán o no irse de España, pero no atentar contra las libertades. Métanse eso en la cabeza. En democracia lo nuclear son los derechos y libertades y el equilibrio de poderes. La forma de Estado o sus fronteras son algo accesorio. Ustedes no pretenden evitar la violencia política o el uso de actividades terroristas. No, eso ya está previsto en la legislación. Ustedes quieren eliminar la libertad de pensamiento, la de expresión, el derecho de participación y el de sufragio pasivo. Y no seré yo quien lo defienda, pero si, como ustedes propugnan en defensa de la Constitución, se debe ilegalizar a alguien con independencia de que ejercite conductas violentas, igual es a ustedes a quien probablemente habría que ilegalizar, pues como dice el artículo 10.2 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, pretenden vulnerar los principios democráticos contenidos en la Constitución, deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. Si hay alguien en este Parlamento que es la antítesis de la palabra política es Vox, del mejor sentido de la política, definida como la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por seres humanos libres, identifica y resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva por medio del acuerdo. Ustedes nunca buscan el acuerdo, ustedes simplemente siembran cizaña. No hacen política, sino que la utilizan. Vox representa el 2% de los votantes vascos y pretende anular la voz del 67% de la ciudadanía vasca, 75% si incluimos a Podemos, defensor del derecho a decidir. Haciendo la traslación a esta Cámara, pretenden ilegalizar a quienes representan el 25% de los votantes del Estado español. Y el señor Espinosa tiene el tupé de hablarnos de pluralismo. ¿Quiénes son ustedes para negar el pan y la sal a los demás? ¿Quiénes son para decirles cómo tienen que pensar, en qué soñar o a qué aspirar? ¿Por qué sus ideales son mejores que los de los demás? ¿Por qué son los únicos aceptables? ¿Es que para ustedes España es una idea cuasi religiosa y piensan como Calvo Sotelo que el sacrosanto nombre de Dios solo puede amparar lo universal y lo infinito y eso es España? Sí, claro que lo piensan.
por encima de la libertad de pensamiento, por encima de lo coyuntural de las formas de Estado, por encima del respeto a la voluntad popular, ustedes siguen creyendo en la España de unidad de destino universal y están dispuestos a todo por ello. Ni el señor Bajito de Ferrol, durante ese gobierno ideal que ustedes añoran, pudo acallar la voz de los nacionalistas vascos a pesar de sus prohibiciones y 40 años de dictadura. No lo van a hacer ustedes ahora. Y termino. El 5 de diciembre de 1935, este mismo hemiciclo fue testigo de una propuesta y un debate similar en el que nos encontramos, generado por una iniciativa de José Calvo Sotelo. A él le dio réplica una gran persona, una gran figura de la política y del nacionalismo vasco, el navarro Manuel de Irujo. Con el permiso que de seguro me había concedido don Manuel, y remedando aquella réplica, explicaré a quienes lo desconocen que los reyes godos, uno tras otro, señalaban en sus crónicas haber vencido y derrotado a los vascos. Aquellos vascones rebeldes que muy derrotados no podían haber sido si el régulo sucesor tenía que seguir combatiéndoles. Ustedes son los herederos del espíritu obsesivo de esos reyes godos, de Eurico, Leovigildo, Recadredo, Gundemaro, Sisebuto, Suintila, Guamba o Rodrigo. Representan con sus obsesiones la voluntad de acallar por la fuerza el sentimiento de independencia, libertad y nacionalidad que manifiesta generación tras generación una gran parte del pueblo vasco. Son ustedes el último godo. Por eso, para un demócrata, para un vasco, para un vizcaíno como yo, la mayor satisfacción, el mayor orgullo, la mayor certeza de estar avanzando por la senda adecuada es ser combatido por los últimos godos. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Esteban. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias. Gracias, presidenta. Trae Vox una propuesta para ilegalizar los partidos independentistas. Una consideración previa, ha dicho el señor Espinosa de los Monteros, que uno de los momentos estelares de la democracia reciente fue la ilegalización de Batasuna y sus aledaños. Le voy a dar un dato que no sé si conoce. ¿Sabe quién estaba en el equipo de abogados del Estado que promovió y consiguió esa ilegalización? Mi compañero Edmundo Val, que tiene 2 filas más atrás en su escaño. Mire, compartimos que resulta paradójico y chocante para cualquier demócrata que haya partidos en el Congreso de los Diputados peleando por la ruptura de la soberanía que aquí representamos. Pero la pregunta ¿es la solución prohibir una idea per se? Veamos cómo hemos llegado hasta aquí y si esto nos desvela las causas de por qué estamos en esta situación y alguna solución posible. Hoy, con el independentismo en un momento álgido, si sumo los votos de los partidos independentistas, son en total, en toda España, 2.115.061 votos. Los votos de partidos no independentistas son 20.924.088 votos. Si solo cojo los que tienen representación parlamentaria, si los cojo todos son 21 millones, más de 21 millones de partidos no independentistas. ¿Por qué con 10 veces menos votos estos señores han tenido permanentemente la llave de la gobernabilidad de España y han podido mermar los derechos de los españoles en pro de los derechos de los políticos nacionalistas? Pues hay 2 factores. Estos 2 factores son, por un lado, la maldita ley electoral, que el Partido Popular y el Partido Socialista se niegan a cambiar porque les vienen bien como partido, pero que, por ejemplo, impidió que Ciudadanos, con Inés Arrimadas a la cabeza, ganando las elecciones en Cataluña, no pudiera formar gobierno. Eso es uno de los factores.
Y, por otro lado, está la incapacidad para llegar a acuerdos entre los dos partidos que han tenido mayorías más que suficientes para llevar a España, bueno, mayorías absolutísimas, para llevar a España lejos de las manos de los nacionalistas y los independentistas. Son, por tanto, estos dos factores que tienen una misma causa, que es que el Partido Popular y el Partido Socialista han primado sus intereses de partido a los de España. Con estos datos que le expongo, bastaría con que los partidos nacionales de ámbito nacional, que tenemos vocación de representar a todos los españoles, nos pusiéramos de acuerdo para restar fuerza a estos señores que quieren todo lo contrario de lo que le estoy diciendo. Fíjese si es sencillo. No hace falta prohibir una idea. Nosotros, en la medida que hacemos, en la medida en que podemos, lo hacemos. Lo hicimos con Navarra Suma, lo hemos hecho en el País Vasco con PP más Ciudadanos y lo estamos proponiendo ahora en Cataluña. Pero ustedes, señores de Vox, ¿qué hacen? ¿Priman sus intereses de partido o priman el interés de España dentro de este análisis que estoy haciendo de todos los partidos políticos? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito fundamental de su moción de censura? ¿A quién la dirigen? ¿Al señor Sánchez o al señor Casado? Yo sé que saben sumar, yo sé que saben la viabilidad de esa moción de censura y sé los esfuerzos que han hecho para aglutinar apoyos durante este verano en torno a un candidato. Esos esfuerzos son ninguno. Desde el primer día que anunciaron esta moción llevan poniéndonos a caldo a los de Ciudadanos y a los del Partido Popular en redes y algún cargo hiperventilado nos ha puesto finos también. No tienen ninguna gana de que votemos esta moción. La evidencia demuestra que a ustedes les mueve el interés de partido. Quieren fortalecerse a costa de dañar al Partido Popular, sabiendo que fortalecen al Gobierno y de manera indirecta a todos estos señores que hoy pretenden ilegalizar. Si de enmendar a este enmendable Gobierno se tratara, nosotros intentamos impedir su formación desde el primer día. Propusimos una vía alternativa para que todos estos nacionalistas independentistas no pintasen nada en el Gobierno, lo que vinimos a llamar la vía 221. No nos negamos a que se tramite su propuesta, porque creemos, como ustedes, que el secesionismo es nocivo para los intereses de los españoles y no puede seguir campando a sus anchas. Pero no nos negamos porque tenemos nuestras propias propuestas, que son bien conocidas y democráticas. Un límite, y lo ve bien Europa, del 3% del voto nacional para que un partido pueda estar aquí, en el Congreso. Un corte democrático que existe en Alemania o en Italia. También proponemos que organizaciones que incitan la violencia, como las CUP, a través de Arran, no puedan recibir dinero público. Estoy seguro de que los españoles no quieren pagar niñatos excéntricos jugando al Señor de las Moscas, quemando todas las calles. No creemos que prohibir ideas las debilite, pero además algunas de las cosas que plantean son de una dudosa legalidad. Pero hay otra vía. La que le he dicho, si llegamos a acuerdos, quienes no queremos que España se rompa, será el principio del fin del chollo que tienen los políticos nacionalistas con los teléfonos rotos que han imperado en esta Cámara durante tantos años. Y el final de la ingeniería social, además. Cuando pierdan el poder, dejarán de poder invertir una ingente cantidad de dinero público en ingeniería social, lavando cabezas, generando una idea totalmente equivocada de España y promoviendo el independentismo. No pueden ser quienes quieren romper España quienes sean más constantes y estén más cohesionados. Tienen un plan a futuro. En eso han sido mejores que los partidos que tradicionalmente han gobernado España. Hoy mismo el Partido Socialista vuelve a mostrar sus filias al nacionalismo y a hacer guiños para aprobar los presupuestos a partidos nacionalistas. Pero tendrán que explicar muy bien por qué eligen a los partidos nacionalistas existiendo otras alternativas. Y por último, señores de Vox, son ustedes lo que denomino un partido sorbedor-soplador. Porque sus relaciones internacionales dicen lo contrario de lo que traen hoy aquí. Miren, ustedes corren a hacerse fotos con Salvini, el líder de la Liga italiana, que luego aparece con esteladas por ahí. No es muy coherente. Además, la Liga, se llamaba antes la Liga Norte, era un partido nacionalista. Pero además también se hacen fotos con el holandés Geert Wilders, que además les felicitó a ustedes por los resultados electorales, al mismo tiempo que el 1 de octubre puso tuits contra la policía española y contra el Estado español. Además, Wilders es el principal promotor de la leyenda negra en Europa. Por favor, revisen sus relaciones internacionales, infórmense, porque pueden terminar haciéndose selfies con Francis Drake. Al nacionalismo se le vence en las urnas, no en Twitter, señores de Vox, también. Al nacionalismo se le vence con el combate intelectual, no con algaradas a veces macarras. Dejen el espectáculo y vengan al trabajo.
Por cierto, ha dicho la portavoz de las CUP que quiere fomentar los països catalans. Països catalans feministas, antirracistas y socialistas. Países catalans que son en la geografía lo que la Tierra Media, feministas, donde se llaman putas a las mujeres que no son nacionalistas, antirracistas con Torra y las bestias taradas y el partido de Heribert Barrera, y socialistas con el partido de Pujol. Ni saben dónde están, ni saben dónde van. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil. Gracias, señora presidenta. El señor Abascal, la pasada semana, desde esta tribuna, asumió que son un partido franquista al asegurar que este era el peor gobierno en 80 años y que un partido que representa al ultraespañolismo fascista pretende ilegalizar fuerzas políticas democráticas, fuerzas que luchamos por la libertad durante la dictadura y que pagamos un alto precio por ello, retrata perfectamente la España que ustedes representan. Alto precio, sí, con miles de represaliados, de exiliados y de muertos. El 17 de agosto de 1936 fue fusilado el dirigente nacionalista Alexandre Bóveda. El 12 de agosto de 1975, 3 meses antes de la muerte del dictador, fue asesinado con 3 disparos por la espalda otro luchador por la libertad y la soberanía de Galicia, nuestro compañero Moncho Reboiras. En medio, 40 años de terror que ustedes añoran. Quieren ilegalizarnos porque seguimos defendiendo la libertad de nuestro pueblo, de nuestros pueblos. Ustedes hablan en su proposición de ley como un fetiche de la soberanía nacional. Pues bien, nosotros defendemos la soberanía nacional, aunque está claro que hablamos de naciones diferentes. El BNG defiende la soberanía de nuestra nación, de Galicia. Defendemos el derecho a la autodeterminación, que no cabe en su Constitución, pero que está reconocido por la ONU como un derecho democrático esencial para todos los pueblos del mundo. Y frente a su monarquía anacrónica y corrupta, impuesta por Franco, y tan antidemocrática que nunca pudo ser votada por la ciudadanía, queremos poder vivir en prosperidad e igualdad en nuestra república, en la República de Galicia. Y tenemos todo el derecho, mal que les pese, a hacerlo. Ustedes pretenden eliminar políticamente a todos los que no piensan como ustedes. Pues bien, no van a conseguir doblegar al soberanismo y al independentismo de Galicia, de Euskal Herria y de los países catalans. Sepan que al BNG no lo van a callar, nunca. Finalizo. No lo van a callar porque además contamos en Galicia con un apoyo popular que ustedes no tienen. Déjenme que les recuerde el resultado de las elecciones de hace 2 meses. BNG 19, Vox 0 y también 0 alcaldes, 0 concejales. Está claro que al pueblo gallego no lo representan y también que quieren ganar con leyes antidemocráticas y tribunales autoritarios lo que el pueblo les niega. No lo conseguirán. Viva Galicia Ceibe, Gora Euskal Herria República, viva los países catalans lliures. Gracias, señor Rego. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Balduví Roda. Muchas gracias, señora presidenta. El otro día les llamé fascistas y ni se inmutaron. Se ofendieron más porque dije, hostia, una palabra reconocida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y yo me preguntaba por qué. Y el engendro de esta proposición de ley me lo confirma. Son ustedes la derechita fascista. Una pregunta, ¿por qué se andan por las ramas?
¿Por qué no presentan la proposición de ley que les pide el cuerpo? Todos ilegales menos Vox. Aunque bien mirado, si aprobamos su proposición de ley, resulta que a lo mejor los ilegalizados son ustedes. Porque vamos a ver, ¿quién cobró de un grupo terrorista iraní fondos? Vox. ¿Quién cobró un sueldo de un grupo terrorista iraní? El señor Abascal y el señor Espinosa de los Monteros. ¿Quién, como dice su artículo 9, justifica o exculpa los atentados contra la vida que cometió el dictador Franco? Vox. A lo mejor les tenemos que ilegalizar a ustedes. Mire, si se aprobara este despropósito, se estaría ilegalizando el pensamiento de millones de personas. El pensamiento de millones de personas. Artículo 25 de la Constitución. Justo lo que hicieron los nazis. Sí, lo ha dicho usted, señor Espinosa. Hay nacionalismos peligrosos. El suyo, que huele a dictadura, a naftalina y a fascismo. PP, Ciudadanos, estos son sus socios. Muchas gracias. Gracias, señor Baldoví. Muchas gracias, señora Crespo. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Errejón Galván. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, he echado cuentas y con esta proposición de ley ustedes quieren dejar fuera de la ley a la tercera fuerza política de Galicia y a 300.000 votantes gallegos, a más de 2 millones de catalanes y la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, a más de medio millón de vascos y a casi medio millón de valencianas y de valencianos. Eliminar de un plumazo 4 gobiernos autonómicos, casi nada. Yo soy madrileño y soy español, pero le quiero comenzar la intervención diciéndole que si tiene huecos y todavía no ha cerrado la lista, me apunte a mí también en esta lista. Mire, habrá quien piense que ustedes esto lo hacen por franquistas. Yo en realidad creo que ustedes lo hacen por tramposos. Porque en realidad, solo sacando del juego democrático a 3,5 millones de personas, ustedes pueden aspirar a gobernar España. El problema es que como nuestro país les queda grande, pues tienen que recortarlo y mutilarlo hasta que sea tan estrecho como ustedes mismos. Y entonces ahí sí poder campar a sus anchas. Eso que decía irónicamente Bertolt Brecht de disolver el pueblo y nombrar uno nuevo. Es imposible que ustedes amen a España si odian a más de la mitad de sus gentes. En el fondo, para ustedes es volver a las andadas, es reducir el demos hasta que salga lo que ustedes quieren. Antes se llamaba sufragio censitario y ahora, en realidad, presentan una moción que yo les diría que corre el riesgo de quedarse, o una iniciativa que corre el riesgo de quedarse a medias. No se queden cortos, vayan un paso más allá, no vaya a ser que resulta que no les salga el resultado dado. Reformen la ley electoral, hagan una circunscripción única que sea exclusivamente el barrio de Salamanca y a ver si así podemos ganar España. Muchas gracias. Gracias, señor Errejón. También por el Grupo Parlamentario Plural y, en último lugar, tiene la palabra el señor Alonso Cuevillas y Sairol. He leído la proposición con gran interés, con sumo agrado y la verdad que he pasado un buen rato. Reír es sano y mientras leía la intervención y pensaba que les voy a responder, me han venido a la cabeza desde la célebre intervención en esta Cámara del diputado Labordeta o alguno de los pasajes
más conocidos del gran Pepe Rubianes. Creo que ustedes se quedan cortos. Pretenden, con su proposición, ilegalizar los partidos políticos que cuestionen la indisoluble unidad de la nación española. Y desacompléjense y promuevan la ilegalización de los partidos políticos que cuestionen lo que sea. Promuevan ustedes la ilegalización de los partidos políticos. Zanjen el problema de raíz. Porque si permiten ustedes tanto pluralismo, lo mismo sale un partido político que defiende la democracia o que no comparta la defensa de las ideas de la dictadura, o un partido político que esté por la guerra sucia. Evitemos todo eso. Actualicemos la máxima cartesiana, superemos ese ya anacrónico pienso, luego existo, y sustituyámoslo por un pienso, luego estorbo. Por tanto, nada mejor que prohibir cuestionar, que prohibir estar en desacuerdo, que prohibir pensar, que prohibir leer. Prohíban ustedes la libertad de expresión, porque si no se arriesgan a que salga aquí un diputado con una corbata amarilla modelo llibertat presos polítics i exiliats y que acabe su intervención diciendo «Viva Galicia Ceibe, gora Euskal Herria Eskatuta» y especialmente alto, fuerte, claro y con convicción «Visca Catalunya lliure». Moltes gràcies, senyora presidenta. Muchas gracias. Eskerrik asko. Moito obrigado. Gracias, señor Alonso Cuevillas. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Muchas gracias, buenas tardes. Pues estamos pasando la tarde con esto, ¿no? Empiezo con una puntualización para con el representante de Ciudadanos, el señor Guillermo Díaz. Usted ha hecho una comparación un tanto extraña diciendo que, claro, que es que ustedes o su posicionamiento político, su ideología, tiene 20 millones de votantes y nosotros solamente 2. Hombre, claro, es que nosotros, por ejemplo, en Murcia nos va mal, porque no nos presentamos, en Andalucía también, Extremadura, es decir, deje de hacer trampa porque es que no se sostiene. Decía Tierno Galván que el problema de este país es que los hijos de los fascistas eran más fascistas que sus padres. Y estamos en eso. Hoy el régimen, hasta hace poco decíamos régimen del 78, hoy el régimen del 36, viene aquí a presentar una especie de iniciativa que viene a decir que todo lo que no me gusta, todo lo que no es como yo, pues no vale. Y de hecho lo califica como día histórico. Bastante loser. Bastante loser. Porque esto que ustedes han perpetrado aquí es una chapuza, es una cafrada, es una catetada. De hecho, directamente coge la anterior ley, bastante reaccionaria, ya de por sí, votada por la derecha española y por la derecha catalana, que no se olvide, y vienen a cambiar el término o la última parte de la frase para con los partidos ilegalizados, violencia y terrorismo, y ponen contra la indisoluble unidad de la patria o de España. Ustedes, en definitiva, lo que intentan es ilegalizar a más de 2 millones de personas, por lo menos, en Cataluña. Y pensamos que además se sitúan en quinto de cuñadismo,
viniendo a decir que en Italia, en Portugal, en Francia, en Alemania, partidos como el nuestro están ilegalizados. Es de troll de Twitter. Es que es falso. Es mentira. Es de quinto de cuñadismo. Pero hoy aquí Esquerra Republicana se quiere dirigir primero a la izquierda española y segundo a aquellos que en un momento dado les puede sonar bien lo que ustedes dicen. Primero a la izquierda española. Lo que hoy aquí se presenta como una especie de proposición de ley random, de aquí a 3, 4, 5, 6, 7 años, si seguimos todos así, toda la izquierda, puede ser un real decreto. Puede ser un real decreto. Si no plantamos cara a nivel político, ideológico, parlamentario, mediático a esta gente, lo que hoy es esta chapuza, mañana puede ser un real decreto. Si callamos, esta gente gobernará. Si callamos, esta gente gobernará. Hay una historia, con esto quiero acabar, de Salvador de Madariaga, que fue un político vasco, y él en un libro llamado España, 1931, explica la anécdota de un jornalero, de un cacique y de un jornalero. En aquellas elecciones republicanas, él explica la historia de un cacique que se dedicó a comprar votos por toda su región, hasta que llegó al chamizo, a una cabaña, a la casa paupérrima de un jornalero. Picó la puerta y le ofreció a aquel jornalero y a su familia, que prácticamente se moría de hambre, 2 duros. Era una auténtica fortuna en aquel año. Cuando el jornalero vio aquello, le dijo que no aceptaba. Cuando el cacique, con aquella media sonrisa que solamente pueden poner aquellos que han mandado toda la vida, le dijo aquello de que ¿qué haces? ¿Estás loco? El jornalero le respondió con una frase que ha pasado a la historia. No lo acepto porque en mi hambre mando yo. Conciencia de clase. Conciencia de clase. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo es posible que generaciones con mucha menos formación, con mucha menos información que nosotros, supieran identificar correcta y adecuadamente a su enemigo, al causante de su situación? Y ahora no seamos capaces. ¿Cómo es posible? Una respuesta, una humilde respuesta a aquellos que votan o les puede sonar bien lo que dice Vox y que cobran, repito, 500, 600, 700, 800 euros. La indignación, y todos podemos estar muy indignados, la indignación es finita, se acaba. La conciencia de clase es eterna. La conciencia de clase es eterna. La conciencia de quién eres y de quién es tu adversario y el responsable de tu pobreza es eterna. Que no se pierda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Muchas gracias, señora Crespo. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez. Gracias, presidenta. La proposición que presenta hoy el Grupo Parlamentario Vox contiene una propuesta, como ya hemos visto, de reforma de la Ley de Partidos Políticos. Una reforma que está hecha, como suele hacer casi todo, en clave retrógrada y fascista. Ahora voy a desarrollar esta cuestión. Empezaré por lo obvio y acabaré refiriéndome a lo más importante. Hoy, en principio, hablamos de partidos políticos
Y es verdad, los partidos políticos, como se ha dicho, son esenciales en la construcción de cualquier sistema democrático. Así que a veces hablamos de democracia de partidos. Alexis de Tocqueville hace ya algunos años dijo que los partidos políticos eran un mal inherente a los gobiernos libres. Con ellos y su afán de conquistar y conservar el poder, la libertad peligra. Pero sin su concurso competitivo, lo cierto es que la libertad no existe. Algo de esto pervive en nuestros días. La centralidad de los partidos políticos no ha impedido que la ciudadanía haya observado con mucha inquietud cómo se ejercía la política en los últimos años y cómo se ejercía el poder en las instituciones. Esto tuvo su cenit en el 15M, donde se oyó con fuerza ese grito que todas recordamos: no nos representan, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Por lo tanto, es verdad, hay mucho que avanzar en la regulación de los partidos políticos, financiación, transparencia, democracia interna, pero no nos engañemos, hoy este no es el debate. La propuesta de Vox está muy lejos de mejorar o de reforzar nuestro sistema democrático. Más bien es todo lo contrario. Lo que pretende Vox, como siempre, es achicar la democracia y lo hace pisoteando principios básicos democráticos, la libertad ideológica y el pluralismo político. Parece que lo que más le atrae a Vox es pensar siempre en esa España monocolor de partido único y con un único ideario, que se puede resumir hoy, aquellos que hemos leído la propuesta, en una frase: la indisoluble unidad de la nación española. Y es verdad, eso lo recoge la Constitución, pero ustedes, señorías de Vox, lo repiten como un mantra, como un dogma, como si eso que recoge la Constitución estuviera grabado en piedra y fuera inamovible por los siglos de los siglos, y fuera un sacrilegio, un gran sacrilegio, no compartirlo o querer cambiarlo. Ustedes, yo creo que ya lo saben, que el Tribunal ha establecido que España no es una democracia militante. Esto es que cualquier ideología y cualquier proyecto político es defendible en nuestro Estado, incluso aquellos que van en contra de la Constitución. Y les voy a poner un ejemplo. Yo hoy puedo subir a esta tribuna y defender que España se constituya en una república confederal, una república que elija a su jefe de Estado de forma democrática, votando, y que establezca un nuevo marco, una nueva ordenación del Estado que refleje la plurinacionalidad del Estado español, los anhelos de sus naciones, y que lo haga a partir de las soberanías, utilizo el plural, compartidas. Y usted, señor Espinosa, me está diciendo que esto va en contra de los principios democráticos. ¿Pero dónde lo ha leído usted? Es una gran barbaridad. Menos dogmas, menos pensamientos únicos y un poquito más de cultura, y si puede ser democrática, mejor. Y ahora voy a lo importante. Realmente lo que subyace hoy en el debate que todas estamos teniendo es cómo nos posicionamos, en definitiva, sobre cómo, en qué dirección y con quiénes vamos a construir el futuro de este país. Y esto nos interpela a todas, pero sobre todo interpela a aquellas fuerzas políticas que han hecho posible el primer gobierno de coalición de izquierdas en mucho tiempo. Porque finalmente, encima de la mesa, hoy lo estamos viendo, hay básicamente dos proyectos para reformar este Estado. Uno, el que representan las tres derechas, lideradas por Vox, que marca el ritmo y que está implícita en la propuesta que estamos discutiendo y que defiende una España caduca, una España en blanco y negro, identitaria, que persigue un proyecto de involución y la pérdida de derechos individuales y colectivos. Un proyecto que hunde sus raíces en el viejo Estado liberal decimonónico español, un Estado monárquico, centralista y capitalista, un Estado construido por y para las élites, construido de arriba abajo y del centro hacia la periferia. Pero también, señorías, y quiero hacer hincapié en esto, existe aquí un proyecto de democracia radical, una España con horizonte republicano, una república solidaria, plurinacional,
feminista, heredera de la Primera República, de un republicanismo popular que plantea un proyecto alternativo que persigue una amplia y profunda reordenación del ámbito político, cultural y económico de este país, que puede ayudar, y lo creo sinceramente, a cerrar viejas heridas y a sanar esas heridas que hoy se han puesto encima de la mesa, que puede por fin ayudar a resolver la crisis territorial, social e institucional que sufrimos. Y a esto le deberíamos dedicar en los próximos meses un poco de tiempo, pensarlo y hacerlo, por un lado, con cierto sentido de Estado, con altura de miras, como se suele decir, pero también, por otro, dejando atrás viejos dogmas que en este caso han servido de parapeto a las fuerzas políticas nacionalistas independentistas. Y me refiero a esa idea de que España es irreformable. No, señorías, no es verdad. España está en movimiento, España está en marcha. La pregunta es ¿hacia dónde vamos a caminar? ¿Hacia un posible pacto de Colón o hacia un nuevo y renovado pacto de San Sebastián? ¿Un horizonte de involución o un horizonte republicano? Señorías, this is a question. Gracias. Gracias, señora Garrido. Muchas gracias, señora Crespo. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández. Gracias, señora presidenta. Señorías, lamento que este debate se haya convertido en un cruce de insultos y descalificaciones, porque este es un debate trascendental y debería hacerse con un poco de nivel y seriedad. Y es que estamos hablando de las bases de nuestra democracia, del pluralismo político, de la libertad de ideas y de las funciones y límites de los partidos políticos, que son una pieza clave de nuestra arquitectura constitucional como instrumentos de participación y fortalecimiento democrático. Miren, señorías, yo tuve el honor de ser ponente de la Ley de Partidos del año 2002. Una ley que gozó de un amplio consenso, muy meditada, muy garantista y que otorgó a los partidos el mayor espacio posible de libertad, siguiendo el espíritu del Constituyente, concluyendo que en España se podría defender cualquier idea que no fuese en sí mismo delictiva, pero no por cualquier método, solo a través del método democrático, es decir, por vías pacíficas, excluyendo todo tipo de violencia, y por vía democrática, respetando el Estado de Derecho y los procedimientos y mayorías para cambiar las leyes. De la ley a la ley, señorías. Por ello establecimos en la propia norma un catálogo de conductas proscritas y unos principios de obligado cumplimiento cuya vulneración podría dar lugar a la ilegalización de un partido. Y ello dio lugar a la exclusión de Batasuna, pero no por sus ideas, sino porque se había convertido en la prolongación de la amenaza y el terror, porque se había convertido en el brazo político de una organización terrorista. Y eso no es represión, señores de Bildu. Ustedes podrán ser legales y defender las ideas que quieran, pero todavía les falta un largo camino para ser demócratas hasta que no reconozcan que el verdadero conflicto que se vivió en el pasado fue la existencia de una banda de asesinos que dejaron a su paso un reguero de sangre y de víctimas inocentes que nosotros nunca vamos a olvidar y que además serán un referente de libertad para nuestra democracia. Y esa decisión de ilegalizar Batasuna y la propia Ley de Partidos fue refrendada tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencias que hoy forman parte de nuestra doctrina jurisprudencial, una doctrina que, como todos sus señorías saben, es fuente de derecho y tiene carácter vinculante. ¿Y qué nos recuerda esa doctrina del Tribunal Constitucional? Pues que no hay democracia sin pluralismo, que nuestra democracia además es una democracia tolerante, que las ideologías son libres, son los medios ilegales o violentos los que están prohibidos en nuestro ordenamiento y que nuestra democracia no es una democracia militante.
Y ello significa que, a diferencia de otras constituciones europeas que tienen blindados parte de sus fundamentos y preceptos, la nuestra no. Y por ello se permite la reforma de cualquier parte de nuestra Constitución, incluida la reforma total, eso sí, respetando los procedimientos y las mayorías necesarias para hacerlo. Por eso no podemos aceptar la proposición de ley que ustedes, señores de Vox, nos presentan, porque además de hacerlo de manera unilateral y sin consenso, pretenden ilegalizar con ella a todas las fuerzas independentistas por el mero hecho de serlo. Y eso va contra nuestra Constitución y contra la doctrina del Tribunal Constitucional. Y es que, miren, cuando se defiende la Constitución hay que defenderla entera, no solo la parte que conviene. Y de la misma manera que cuando se invoca la doctrina constitucional hay que invocarla completa, no solo la parte que nos interesa, como usted ha hecho en esta tarde, señor Espinosa de los Monteros. Señores de Vox, ustedes saben muy bien, perfectamente, que su pretensión solo puede lograrse a través de una reforma de la Constitución, no a través de una modificación de la ley de partidos. Por eso esta proposición de ley no es el camino, porque además terminaría convirtiendo en víctimas y fortaleciendo a quienes tanto ustedes como nosotros queremos debilitar y combatir políticamente. Y es que en España, señorías, se puede ser nacionalista o independentista, de la misma manera que se puede ser autonomista, internacionalista o centralista. Ahora bien, todos esos proyectos, reitero, solo pueden defenderse por vía pacífica, respetando la ley y respetando también los derechos de todos los demás. Eso significa que lo que queramos que sea España lo decidiremos juntos y todos los españoles, no solo una parte. Y se puede decir más alto, pero no más claro. Esas son las reglas y ese es el espíritu integrador que nos legaron los constituyentes. Ese es el espacio fruto de la concordia de la transición que, en palabras de mi compañero Adolfo Suárez, no consiste en que todos pensemos igual, sino en el lugar en que podamos convivir los que pensemos diferente. Y me dirán desde algunas filas que el problema es que en los últimos tiempos algunos partidos se han convertido en opciones abiertamente secesionistas. Me dirán que desde algunas instituciones se han incumplido las obligaciones constitucionales y que se han cometido actos ilegales. Es cierto, de la misma forma que nuestra democracia ha demostrado que tiene instrumentos para defenderse y ha reaccionado aplicando, por ejemplo, el 155 y la vía penal contra quienes cometieron hechos delictivos. Y, sin duda, habrá que seguir fortaleciendo y desarrollando esos instrumentos en defensa de nuestra democracia. Ese es el objetivo que inspira la iniciativa del Grupo Popular que ha anunciado mi portavoz, de suspender o limitar la financiación de partidos que mantengan en sus filas o en órganos de dirección a condenados por delitos contra la Constitución, contra el orden público o contra el Estado, que se suma a otras iniciativas de mi grupo, como la prohibición de indultos a condenados por delitos de rebelión o sedición o la prohibición de presentarse a las elecciones a los prófugos de la justicia. Y es que, señorías, en un Estado de Derecho nadie puede imponer por la fuerza sus ideas a los demás por encima de la ley, tampoco por encima de la ley de partidos que sigue vigente. Por eso, si cualquier fuerza política, independentista o lo que fuere, quisiera asumir como método permanente la vulneración de los principios democráticos y del Estado de Derecho, la exclusión o persecución del adversario, o la justificación de la violencia, cualquiera sea, o la coacción para conseguir sus objetivos políticos, no haría falta reformar ni la Constitución ni la ley de partidos. Bastaría con aplicar la vigente, porque ese método es incompatible con nuestra democracia. Y esa sería su responsabilidad, señores del Gobierno, porque esa vigilancia y esa aplicación les corresponde por ley a ustedes, al Gobierno y al Ministerio Fiscal. En esa línea, espero que tomen buena nota de los informes de la Guardia Civil sobre los CDR que acabamos de conocer, para saber quién está detrás y quién financia a esos grupos a quienes la Guardia Civil les acusa de actos de terrorismo. Pero me temo que ustedes, señores socialistas, están en otra cosa. Me temo que ustedes están en reformar el delito de sedición para favorecer a los presos y en impulsar una nueva mesa de negociación con Esquerra. Por cierto, ya nos explicarán qué significa lo que ha dicho la portavoz de Bildu esta tarde de que están condicionando al Gobierno.
Y miren, termino. No sé qué pretenden negociar en esa mesa con Esquerra y con Bildu, pero les advertimos que no vamos a aceptar ningún atajo. No sé si ustedes son capaces de traicionar sus principios a cambio de un plato de lentejas para continuar en la Moncloa, pero nosotros no. Nosotros, desde el Partido Popular, vamos a seguir defendiendo los principios que siempre hemos defendido: la unidad de España, la soberanía nacional, el cumplimiento de la ley, la igualdad de derechos y la solidaridad entre españoles. Esa es la España de la libertad y la concordia en la que creemos. Esa es la España constitucional que siempre vamos a defender. Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, veo que el día histórico ha durado lo que duraba su arenga. A la que ha empezado el debate democrático, sus comilitones la han abandonado y la han dejado ahí solito. Debe ser que creen más en una democracia sorda. En la España constitucional, por supuesto que no se está fuera de la ley, por lo que se piensa. Están fuera de la ley quienes cometen delitos, no quienes piensan lo que sea. Ahora resulta que el pensamiento delinque. Eso era con su añorado Franco, señores de Vox. Señorías, son una perfecta máquina de rabia perpetua. Por eso gustan tanto a los fanáticos, porque se necesitan. Fanáticos que, como ustedes, no les importa si lo que dicen es falso. Fanáticos con mentalidad autoritaria, que no creen en la justicia, sino en la venganza. Creen en el ojo por ojo, en la ley de la selva. Ustedes, señores de Vox, ven un mundo muy malo, donde la gente es vaga e idiota y las minorías son unos delincuentes. Ustedes se preguntan qué asustaría a mis abuelos y qué cabrearía mucho a mis padres y ya tienen su mentira. Una mentira envuelta en el miedo. Esos son ustedes, una gran mentira envuelta en dar mucho miedo. Y así consiguen sus votos. Necesitan crear un villano, sea un periodista, una feminista, un actor, un inmigrante o un presidente de izquierdas. Son reaccionarios que añoran la dictadura de Franco de hace 80 años. Esto es Vox. Señores de Vox, hoy nos presentan una proposición de ley llena del odio al que nos han acostumbrado desde que llegaron a esta Cámara. Se lo diré muy claramente, por más que chillen, por más que gesticulen, sus insultos solo han servido para asustar al PP. Han fracasado en convencer a los votantes que siguen apoyando al PP, pero han triunfado en atemorizar a los actuales dirigentes del PP, que tienen miedo a que los fanáticos que votan ahora a Vox y les votaban antes a ellos sigan prefiriendo el odio de Vox a las mentiras del PP, la rabia de Vox a las bajadas de impuestos del PP, los insultos de Vox a los bloqueos del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial del PP. Pero a nosotros no nos van a asustar. No somos corderos degollados. Señorías, tienen un problema importante con la pluralidad política y con la libertad de expresión. No solo traen una propuesta anticonstitucional, sino que la primera víctima de esta ley sería su partido. Pero si han sido capaces de montar un pseudosindicato y colocar a un empresario que dice que hay que defender a los ricos por naturaleza, también son capaces de presentar un texto que podría ser utilizado en contra de aquellos que recuerdan, simpatizan, elevan o reivindican un pasado muy negro en nuestra historia. Son reaccionarios que añoran la dictadura de Franco de hace 80 años. Pero no se preocupen, las leyes en España protegen la convivencia. Y por ello este Gobierno sacó al dictador del mausoleo. Y por eso este Gobierno va a ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Señorías,
este Gobierno, comprometido con la convivencia, el progreso, el diálogo y el entendimiento, no tiene miedo a la libertad de expresión, como tampoco lo tiene al libre ejercicio de la actividad política. Señoría, no soy independentista, es evidente. Los independentistas saben que intento demostrar a mis conciudadanos que el proyecto independentista ni es útil, ni es bueno, ni es factible, ni deseable, que sus dirigentes han usado un sentimiento personal para su beneficio político. El Gobierno del PP acrecentó en 8 años ese sentimiento y lo multiplicó por 3. El PP fue una máquina generadora de independentistas, como ustedes, señorías de Vox, son una máquina generadora de odio. Ni mucho menos nos cabe penalizar ese sentimiento ni la acción política de sus representantes, elegidos democráticamente, siempre que se haga por cauces democráticos y dentro de la Constitución. Por eso soy un defensor de la Constitución, porque nos ampara y protege a todos. A ustedes, señores de Vox, a los independentistas y a mí. Ustedes son enemigos de la Constitución. La Constitución se creó para unir y ustedes la quieren usar para dividir. La Constitución se creó para progresar y ustedes la quieren usar para retroceder. La Constitución sirvió para mirar al futuro y ustedes solo añoran el pasado, donde no había Constitución y mandaba el dictador Franco. Señorías, el señor Abascal afirmó en esta Cámara que prefiere el gobierno franquista de 1940, hace 80 años, surgido de un golpe de Estado, una guerra y una represión atroz y feroz contra la población civil, que el actual, surgido democráticamente de las urnas. Fíjese en el grado de pluralidad política de nuestra democracia y de libertad de expresión que impera, que permite a Vox hacer apología del franquismo en esta Cámara. Señora Abascal, ¿recordamos a algunos integrantes de un gobierno, el de 1940, que según usted mejora el actual? Francisco Franco, dictador, golpista y genocida. Ramón Serrano Suñer, filonazi, promotor de la División Azul y admirador de Hitler. Agustín Muñoz Grandes, golpista y condecorado por Hitler. General Yagüe, autor de la masacre de Badajoz. Por cierto, ese gobierno y los que le sucedieron hasta 1975 son culpables de asesinar a miles y miles de españoles y españolas, de llenar las cárceles y los campos de concentración de personas cuyo único delito fue oponerse a aquel régimen de terror del que hoy ustedes sienten nostalgia. Y como dice Agustín López, un toledano de 100 años, superviviente del campo de concentración de Franco en Sigüenza, Guadalajara, no les guardo rencor, pero esto nunca se olvida. En la España de Franco estaban fuera de la ley los que pensaban y estaban en el poder los que cometían delitos. Ustedes usan nuestra democracia para atacarla políticamente desde dentro. Se presentan como el último bastión contra el apocalipsis anticristiano y el feminismo controlado por Pedro Sánchez. Lo único que son es el eco de la España franquista. Señorías, hablar no nos hace más débiles y escuchar aún menos. Señorías, vamos a votar negativamente a su proposición porque ni es pertinente, ni es útil, ni responde a los deseos de la mayoría de la ciudadanía, que quiere encauzar los debates en las reglas de la democracia y la pluralidad política. Solo así, desde el respeto por las posiciones democráticamente expresadas, se podrá también apartar a aquellos que puedan tener la tentación de expresarlas por vías fuera de la legalidad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor Zaragoza. Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.